descifrado por alguien 4.000 o 6.000 años más tarde, ¿verdad, hermanos? Es algo demasiado elaborado que ninguna inteligencia humana puede hacer. Y por eso es importante que nosotros veamos que la Biblia tiene algo que es muy curioso, y es que es irrefutable, imbatible. Nadie puede decir, no, esto no es así, porque es algo que se prueba de una y otra forma a través de la Biblia. De esta manera, puede que la cronología que inicialmente hicimos la calculamos de una forma, pero ahora vamos a calcularla de otra forma. Vamos a calcularla partiendo desde el año en que Abraham fue engendrado, una fecha que no teníamos en los videos pasados, y vamos a llegar al mismo resultado, ¿verdad, hermanos? Entonces, en este caso, cuando nosotros sumamos el año en que nació Abraham, que fue el año 2185, más los 130 años que corresponden al tiempo en que Nacor engendró a Taré, eso nos lleva al año 2315 a.C. Y vamos de adelante para atrás, y ahora transcurren 29 años cuando Serug engendró a Nacor en el año 2344 a.C. Luego pasaron 30 años y Reú engendró a Serug en el año 2374 a.C. Luego seguirían 32 años y Peleg engendró a Reú en el año 2406 a.C. Luego pasarían 30 años y Eber engendró a Peleg en el año 2436 a.C. Luego seguirían 34 años para que Shelah engendrara a Eber en el año 2470 a.C. Luego seguirían 30 años y Arsafat engendró a Shelah en el año 2500 a.C. Finalmente pasarían 35 años y Sem engendró a Arfaxad en el año 2535 a.C. Entonces pasaron 100 años y Noé engendró a Sem en el año 2635 a.C. Luego pasaron 502 años y Lamec engendró a Noé en el año 3137 a.C. Luego seguirían 182 años y Matusalén engendró a Lamec en el año 3319 a.C. Luego transcurrieron 187 años y Enoc engendró a Matusalén en el año 3506 a.C. Luego seguirían 65 años y Yared engendró a Enoc en el año 3571 a.C. Luego pasarían 162 años y Mahalaleel engendró a Yared en el año 3733 a.C. Luego pasarían 65 años cuando Cainán engendró a Mahalaleel en el año 3798 a.C. Luego pasarían 70 años cuando Enos engendró a Cainán en el año 3868 a.C. Luego pasarían 90 años cuando Set engendró a Enos en el año 3958 a.C. Luego pasarían 105 años cuando Adán engendró a Set en el año 4063 a.C. Y luego pasaron 130 años cuando Dios creó a Adán del barro en el año 4193 a.C. Y finalmente contamos el año de la creación como el año 1, que nos lleva al año 4194 a.C., que es exactamente el año que ya habíamos calculado de otra manera como el año en que el mundo fue creado. Y ahora lo estamos calculando partiendo del año en que nació Abraham, que fue el año 2185 a.C. Entonces, de nuevo pruebo que mis cálculos y fechas son recontra, hiper, mega irrefutables, lo cual prueba que nosotros tenemos el cálculo correcto de las profecías de las 2300 tardes y mañanas y de las 70 semanas. No como lo dicen los pastores evangélicos, que toman la última semana de las 70 semanas y la llevan al futuro, pues ellos no dan prueba matemática de nada. Nosotros sí damos prueba matemática, ¿verdad?
Por eso se revela que ellos son el falso profeta y el Papa de Roma es la bestia del Apocalipsis. Ahora, todo este cálculo lo hice para demostrar, sin lugar a dudas, que Abraham sí salió en el año 2110 de la tierra de Harán y en ese mismo año llegó a Egipto, y que es desde ese año que empezamos el conteo de los 430 años. Entonces, vamos a responder la primera pregunta que tenemos pendiente, ¿verdad? ¿Por qué hacemos el conteo desde allí, desde el año 2110? Y no tal vez desde que Jacob llegó a Egipto con sus hijos. Para darle respuesta a esa pregunta, leamos lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Miremos todo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad, hermanos? El conteo va entonces ¿desde cuándo? Desde que Dios hace un pacto para con el Cristo hasta que la ley ceremonial es dada en el monte Sinaí, ¿verdad? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, ¿ok? Bastante claro. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese pacto que Dios hizo para con Cristo? Leamos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ahí estoy dando respuesta a esta pregunta. El pacto que Dios hizo para con Cristo, del que habla el apóstol Pablo, es este pacto, hermanos. El pacto en el cual Dios le dice a Abraham que se vaya de la tierra de Harán y que hará de él una nación grande. Y eso ocurrió precisamente en el año 2110 a.C. Leamos el siguiente versículo, el número 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces ahí lo tenemos. Si Abraham nació en el año 2185 y Abraham tenía 75 años cuando hizo este pacto de Dios para con Cristo, y en ese año Abraham obedeció porque él salió de la tierra de Harán. Entonces, ¿cuándo ocurrió ese pacto, hermanos? En el año 2110 a.C. Es irrefutable. Ahí tenemos otra forma de calcular esa fecha. Entonces, hermanos, ya vemos por qué el conteo empieza desde el año 2110. El apóstol Pablo lo está diciendo perfecta y claramente. Así que nadie puede decirme que el conteo empieza desde otro punto, ¿verdad? Sino que empieza desde que Abraham hace este pacto. Y es curioso porque a veces uno ha escuchado a estos pastores evangélicos repetir tantas mentiras que uno dice que este es el pacto de Abraham, y el apóstol Pablo lo llama el pacto de Dios para con Cristo. Bastante interesante, ¿verdad? Porque nosotros pensaríamos que el pacto de Dios para con Cristo está muy lejos en la historia o en el futuro, y resulta que es el que está haciendo Abraham. Muy interesante. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones de ese pacto? ¿Verdad? Porque obviamente es un pacto que Dios está haciendo con la humanidad y que está revelando que Jesús se haría parte de esa humanidad. El pacto de Dios para con Cristo es un pacto de Dios con la humanidad, y lo está haciendo Dios a través de Abraham. Sin embargo, aquí otra vez tenemos algo que es curioso, y es que los pastores evangélicos siempre andan recitando lo que Dios ofrece, pero nunca dicen lo que el ser humano debe cumplir para obtener esas bendiciones de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces,
nosotros no escuchamos nunca los términos y condiciones que el ser humano debe obedecer para hacer parte de este pacto de Dios para con Cristo, no de Dios con Abraham, como frecuentemente se dice, ¿verdad? Es que uno a veces se impresiona, hermanos, porque las palabras tienen tanto poder, la forma en que se dicen las cosas. Este es el pacto de Dios con Abraham. Bueno, uno pudiera decir, es un pacto que hizo un hombre solitario en el desierto. Pienso que no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? Yo pienso que debería estar en un pacto que Dios hace con las naciones. Y sin embargo, ese es el pacto. Un pacto que Dios hace con las naciones. Porque Dios dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones, ¿verdad, hermanos? Y sin embargo, cuando hablamos de ese pacto, nos referimos al pacto de Abraham. Yo pienso que nunca debió llamarse pacto de Abraham. Siempre debió llamarse como el apóstol Pablo lo ha llamado, el pacto de Dios para con Cristo. Es decir, es un pacto que Dios hace con su Hijo y lo hace a través de Abraham, porque está revelando que Abraham sería padre en la carne de su Hijo Jesús. ¿Verdad, hermanos? Entonces, por eso, Abraham es quien establece ese pacto. Pero luego, de nuevo, los pastores evangélicos solo dicen la parte de Dios, es decir, lo que a él le compete como su parte del pacto, que es: yo te bendeciré y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Sí, pues eso es lo que Dios dice. Él lo va a cumplir, claro que sí. Pero lo que falta es la parte que el ser humano debe hacer para ser parte de ese pacto, y que tenemos que cumplirla. De otra manera no somos parte de ese pacto, ¿verdad? Entonces miremos cuáles son esas condiciones. Leamos en Génesis capítulo 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, es decir, Abraham quiso ser parte del pacto, luego guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí está bastante claro qué es lo que tú debes hacer para entrar en ese pacto, así como Abraham entró en ese pacto, ¿verdad? La parte que le corresponde a Dios, bueno, obvio que Dios la va a cumplir, porque Dios no es un ser humano que miente, ¿verdad? Dios dijo que haría de Abraham una nación grande, lo ha cumplido, que lo bendeciría, que lo engrandecería su nombre, todo eso se ha cumplido. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y esta es la parte que le corresponde a Dios, y Dios la sigue cumpliendo. Sin embargo, los evangélicos se la pasan todo el día repitiendo la parte que le corresponde solo a Dios. Un momento, pero ¿dónde está la parte que nos corresponde a nosotros? Esa es la más importante, ¿verdad, hermanos? Y estas personas no entienden que para ser parte de ese pacto debemos hacer lo mismo que Abraham hizo, que fue guardar los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes de Dios, como es obvio, ¿verdad? Porque dice que la ley que vino 430 años más tarde no puede abrogar el pacto que Dios hizo para con el Cristo, ¿verdad? No dice el pacto que Dios hizo con Abraham. Y finalmente, eso nos revela que este es el pacto de Dios con Jesús. Muy importante. Por eso probamos de nuevo que la ley a la que se refiere el apóstol Pablo no puede ser jamás